Yo creo que todos tenemos que tener y trabajar en nuestra fortaleza mental. La fortaleza mental es levantarnos todos los días sabiendo y trabajando incansablemente hacia ese objetivo que tenemos y hacia esa meta que tenemos. Si te levantas y buscas excusas y dejas que esa falta de fortaleza mental te limite, pues nunca vas a llegar. Y eso va directamente relacionado con el qué tanto quieres las cosas. Porque no todos los días nos levantamos de ánimo. Porque no todos los días el día va a estar soleado y hermoso. Vas a tener días en que te van a dar noticias negativas. Y o tomas esa noticia negativa y dejas que te afecte. O sencillamente la tomas, la aceptas por lo que es y sigues moviéndote hacia adelante. La fortaleza mental significa no ver lo negativo de lo negativo todos los días y buscar el lado positivo de eso que sea que te está pasando. Eso es ver un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. O ese problema al que me estoy enfrentando me está enseñando una lección, o me está enseñando a ser más fuerte, o me quedo llorando en el Valle de los Lamentos. Y pasan los días y pasa el tiempo y la vida no espera por nosotros, la vida no espera por ti, la vida no va a decir vamos a parar el mundo entero porque es que James está llorando y se está quejando de que las cosas no salieron como quería. Tienes que tener fortaleza mental para ello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy James Taján y bienvenidos a otro episodio de Ponle Huevos, un podcast dedicado a sacar nuestra mejor versión de nosotros posible. A través de historias, vivencias, lo que está pasando en el mundo, tocamos temas de todo aquello que puede impactarnos positivamente. No soy un gurú, no soy un experto, no soy un coach, ni quiero serlo. He dedicado mi vida al mundo de la gastronomía, soy chef, todos me conocen, los que me conocen. Si no me conoces, mucho gusto, un placer, ¿cómo estás? Hace 15 años empecé en el mundo de la gastronomía, eventualmente entré al mundo de la televisión, después la vida me ha llevado por el mundo de los emprendimientos, fundado diferentes empresas, desde agencias de marketing, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero hablar de un tema que ha sido esencial para poder alcanzar muchos de estos objetivos y es la fortaleza mental. Hoy estamos viviendo en un mundo cada vez más complicado con todo lo que está pasando en nuestro entorno. Vemos las noticias y cada vez son más estresantes, nos producen más ansiedad. Y aunque no lo creas, todo este estrés y toda esta ansiedad termina impactando negativamente tu rendimiento en el cómo quieres hacer las cosas de hoy en adelante, en el cómo te desenvuelves en tu día a día, porque no es lo mismo llegar tranquilo. Imagínate una persona que vive en un campo, que medita en la mañana y se va a trabajar, trabaja desde aquello que se llama un estado hermoso de tu cuerpo, todo está bien, tus pensamientos son positivos, versus que te levantas hoy en día, pones las noticias, un atentado al expresidente, que si va a regresar el COVID, que si esto, que si lo otro. Entonces, estamos constantemente bombardeados de información negativa que le estamos metiendo a nuestro cerebro, más una mala alimentación, más un mal dormir, más... Literalmente estamos en nuestro camino a la autodestrucción de la humanidad. Y esto no lo digo yo. Leo muchísimo referente a todo lo que está pasando y hoy el ser humano está más enfermo, más gordo, menos capaz, etc. Versus un muy pequeño grupo que cada vez es más pequeño de aquellas personas que realmente toman acción y crean como esta sinergia de cosas positivas en pro de su productividad y de su mejor versión. Hacen ejercicio, se cuidan, estudian, trabajan en prácticas positivas para la salud de su mente, la salud mental, etcétera, ¿no? Y la pregunta es, ¿no? ¿En qué bando estás tú? ¿Estás en ese bando en el que, pues, todas estas cosas negativas constantemente nublan tu visión y sientes que te encuentras en esta, le llaman el rat race, ¿no? La ratita que está corriendo en la ruedita pero no está yendo a ningún lado y está corriendo y está cansada pero no está avanzando ni un milímetro. Hoy vamos a hablar de la fortaleza mental. La fortaleza mental yo creo que es esencial para afrontar la vida. Aquellas personas que creen que la vida es fácil, pues quiero darte una mala noticia. La vida no es fácil. La vida está llena de bolas curvas, ¿no? Bolas curvas son las bolas curvas que te lanzan cuando estás bateando y tiras y te apuntas 3 strikes y eventualmente un out.
La vida no es sencilla, la vida está hecha para constantemente hacernos crecer, hacernos aprender. Pero la buena noticia es que el ser humano y nosotros estamos acostumbrados a el cambio y estamos acostumbrados a la adaptación. En cualquiera que sea el escenario al que te expongas, ¿no? Yo creo que no hay nada más difícil para un ser humano que perder a un ser querido. Perder a un ser querido es una de las cosas más difíciles que puede vivir un ser humano y sobre todo si es una persona cercana. Hay personas que pierden hijos, que para mí podría ser hoy, yo consideraría uno de los dolores más grandes que puede vivir el ser humano. Hace 3 meses atrás perdí a mi padre. Y hay un tema de fortaleza mental que nosotros debemos tener en cuenta y presente para poder afrontar todos estos temas de vida, ¿no? Siempre he dicho que uno de los momentos más difíciles que he vivido, y he vivido una vida, a lo largo de la vida, no ha sido la más fácil del mundo, porque pues emigré a los Estados Unidos con 13 años después del divorcio de mis padres, lo cual fue difícil, porque ya pues de entrada, al venir a un país que no es nuestro país, empecé a trabajar, esto lo he dicho muchas veces, y siempre lo digo, no te lo digo para darte lástima, te lo digo para que entiendas que la vida no necesariamente es tan fácil, pero que también estos momentos difíciles forjan personalidades fuertes. ¿Soy yo el más fuerte? Definitivamente no. Tengo días en los cuales uno se levanta y bueno, de repente ese día no dormiste bien, ese día no te sentiste bien, ese día te levantaste con dolor de cabeza. Todo puede lucir cuesta arriba. Y por eso es que es tan importante la fortaleza mental. Yo empecé a trabajar a los 14 años. Tenía que trabajar por necesidad, no por como que cuando trabaja uno con un tío que sencillamente, bueno, trabajo con mi tío porque, bueno, para empezar a crear el hábito del trabajo, ¿no? Tenía que dar mi salario a mi madre para que pudiésemos sustentarnos y vivir desde los 14 años cuando esta historia la he contado un montón de veces. Y la cuento para inspirarte, la cuento para que entiendas que se puede salir de eso y que a veces la dificultad saca la mejor versión de nosotros. No lo hago para dar lástima ni mucho menos. Pero hoy quiero hablar de qué es la fortaleza mental. Y la fortaleza mental, en verdad, yo creo que todos tenemos que tener y trabajar en nuestra fortaleza mental. La fortaleza mental es levantarnos todos los días sabiendo y trabajando incansablemente hacia ese objetivo que tenemos y hacia esa meta que tenemos. Si te levantas y buscas excusas y dejas que esa falta de fortaleza mental te limite, pues nunca vas a llegar. Nunca vas a llegar. Y eso va directamente relacionado con el qué tanto quieres las cosas. Porque no todos los días nos levantamos de ánimo. Porque no todos los días el día va a estar soleado y hermoso. Vas a tener días en que te van a dar noticias negativas. Y o tomas esa noticia negativa y dejas que te afecte. O sencillamente la tomas, la aceptas por lo que es y sigues moviéndote hacia adelante. La fortaleza mental significa no ver lo negativo de lo negativo todos los días y buscar el lado positivo de eso que sea que te está pasando. Eso es ver un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. O ese problema al que me estoy enfrentando me está enseñando una lección, o me está enseñando a ser más fuerte, o me quedo llorando en el Valle de los Lamentos, y pasan los días y pasa el tiempo y la vida no espera por nosotros, la vida no espera por ti, la vida no va a decir vamos a parar el mundo entero porque es que James está llorando y se está quejando de que las cosas no salieron como quería. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener la fortaleza mental de levantarnos todos los días incansablemente a trabajar hacia ese objetivo. Y eso de que la gente siempre dice, en inglés dicen work smart and not hard. Trabaja inteligente y no trabajes duro. Y yo no pudiese estar en más desacuerdo que eso. Porque la gente que dice work smart and don't work hard son seguramente personas que ya lo lograron y que ya tienen libertad financiera y que ya pasaron por todas las difíciles y ahorita están disfrutando y te dicen, trabaja inteligentemente. No hay manera de que trabajes inteligentemente si no has trabajado duro antes. Y para mí, la verdadera receta de cómo lograr las cosas ha sido trabajando y dando más que los demás. Trabajando tan duro como pueda y como me den mis horas y como dé mi fortaleza mental. ¿Por qué? Porque mientras habían personas dentro de mi círculo que trabajaban 3 días a la semana
y querían tener más días libres que días de trabajo, yo trabajaba 7 días a la semana. Y si todavía no has alcanzado tu objetivo o esa meta, ¿qué haces tomándote 3 días libres? ¿No? Y si tienes 3 días libres porque en tu trabajo te dan X cantidad de horas, ¿qué estás haciendo en esos 3 días adicionales? ¿Cuál es ese side hustle? Tienes que tener fortaleza mental para ello. ¿Por qué? Porque, ay, sí, tengo 4 días de trabajo y tengo 3 días y los necesito libres para performar o para rendir bien en esos otros 3 o 4 días de trabajo. Hay personas que trabajan 7 días. Mi mamá trabajaba 4 trabajos cuando recién llegamos a este país. 4 trabajos. Salía de uno, trabajaba en el aeropuerto a las 4 de la mañana. Salía de las 4 de la mañana, se iba a otro trabajo. Después de ahí se iba a otro trabajo. Tenía los días libres y en esos días libres tenía otro trabajo. Tenía la fortuna de poder decir, necesito un día libre. No tenía opción. Entonces la pregunta es, cuando vives tu vida y llevas tu vida sin opción, ¿cuál sería ese rendimiento? Hay una historia muy interesante de una técnica que entrenaban los japoneses y decía que cuando estaban en la guerra, el entrenamiento que le daban a los samuráis más avanzados era un entrenamiento de vida o muerte. Literalmente los ponían con la espada contra la pared, y ahí viene el dicho. Los ponían espalda contra la pared y el entrenamiento básicamente consistía en que si ellos no hacían a partir de la necesidad, de las ganas de vivir, lo que tenían que hacer, en el entrenamiento morían. Y de ahí salían los grandes samuráis. Entonces yo creo que a veces nos damos demasiadas opciones de pensar que podemos darnos esa flexibilidad. Y para mí, si no has llegado a tu objetivo y si no estás donde quieres estar, no hay que tener flexibilidad. Tienes que tener fortaleza mental, de levantarte todos los días a hacer lo que tienes que hacer. A que los días malos los vas a tú hacer días buenos. Y que lo vas a agarrar, vas a aprender de ello y vas a trabajar en pro de lo que quieres. De eso se trata la fortaleza mental. Yo no todos los días me levanto con el ánimo del mundo, pero tengo responsabilidades, tengo metas y tengo objetivos. Y sencillamente lo que hago es levantarme, quitarme esa mentalidad limitante, quitarme de mi cabeza cualquier pensamiento de limitación o negatividad y darle para adelante. La vida no nos espera. Día que pasa, día que dejaste de trabajar en pro de tus metas y de tus objetivos. ¿Quieres una casa más grande? ¿Quieres un mejor carro? ¿Quieres esto? ¿Qué estás haciendo en pro de eso? Porque el día libre no te lo va a hacer. Yo lo he dicho antes, el que lleva una vida fácil durante los primeros años de su vida va a tener una vida muy complicada en los últimos años de su vida. Si por lo contrario te enfocas en tener una vida apretada, donde no tomes días libres, donde le des con todo y de ahí para adelante, eventualmente en tus años de disfrute vas a poder disfrutar de una vida mucho más holgada y mucho más plena. La fortaleza mental es aquel recurso que utilizamos en esos días de dificultad, en esos días en los que no quieres ir, en que no quieres hacer, pero sencillamente respondes a ti mismo, te muestras en control sobre tu mente y utilizas a tu mente como tu aliado y no como tu enemigo. Hay mucha gente que pelea con la mente porque me está diciendo que no lo haga, hoy me voy a levantar y voy a ir al gimnasio porque quiero el six-pack, pero ¿qué estás dispuesto a hacer por el six-pack? Si no lo tienes es tu responsabilidad. Si hoy no tienes lo que quieres es estrictamente tu responsabilidad. Y se los digo desde todo el cariño y desde mis experiencias. Se los he contado en repetidas oportunidades. Trabajaba a los 14 años para darle dinero a mi madre para poder sustentarnos. Vivíamos en un lugar que para mi madre era un terror. Llegábamos y había gente inyectándose drogas tirados en el parqueo o en el estacionamiento donde vivíamos. Y somos nosotros quienes decidimos tomar un rumbo diferente. Porque o permitas que todo esto te afecte o sencillamente decides ser diferente. Y esa fue la verdadera realidad de lo que yo viví como niño. Dicen que cuando estás en esos ambientes, los chances de que te inclines hacia esa dirección son muy altos. Pero yo creo que esto depende mucho de la formación, pero ante nada, la fortaleza mental. Para mí la vida es un juego mental. O te mantienes y te esfuerzas en mantenerte en ese positivismo o sencillamente te mantienes en la negatividad constante que te va a sencillamente anclar de que llegues a donde quieres anclar, a donde quieres llegar.
O trabajas en estar positivo constantemente o la negatividad se va a apoderar de ti. ¿Es más fácil ser pobre que ser rico? No, es tan difícil ser pobre como ser rico. Pónganse a pensar, porque ser pobre no es fácil. Pero entre las dos dificultades, ¿cuál elegiría la mayoría de la gente? Yo prefiero ser rico. ¿Prefiero trabajar por ser rico? ¿O prefiero trabajar por seguir siendo pobre? No, de lo contrario. Lo mismo pasa. ¿Puedo ser positivo o puedo ser negativo? ¿Cuál me beneficia más? Entonces, ¿en cuál me enfoco en trabajar más? En el positivismo. Y eso es fortaleza mental. O mantienes la negatividad y te dejas que te arrastre hacia la dirección que no quieres y creas el vicio, porque la mayoría de la gente negativa es un vicio. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás en un entorno y esta persona cada vez que hablas con él, ¿cómo te va? Bueno, ahí tú sabes, difícil, todo está complicado, la economía, el presidente, si gana este, si gana el otro. Nada de eso es relevante. Todo es visión, desde dónde ves las cosas. Quiero que nos llevemos esto porque ha sido algo que me ha permitido a mí ver la vida distinto y me ha permitido alcanzar muchas de las metas y los objetivos que me he planteado en la vida. De nuevo, ha sido fácil. Mucha gente piensa que he tenido suerte. Pero muy pocas personas ven que mis jornadas de trabajo, inclusive hoy, cuando hay mucha gente que quisiera tener muchas de las cosas que yo tengo, que pueden ser muchas o pocas, porque todo lo que tengas es subjetivo, ¿qué tan dispuestos están a hacerlo? Hay mucha gente que dice, sí, porque el trabajo en la televisión, wow, que eso es súper sencillo, porque yo trabajo en tal cosa. Teníamos días de 18 días de grabación. Nos levantábamos a las 3:30 de la mañana para hacer lo que hacíamos. Y después de eso teníamos responsabilidades. Y hoy las seguimos teniendo. Y hoy sigo teniendo días de trabajo de 18 y 16 horas. ¿Qué tan dispuesto estás de hacer eso? Lo más importante es que si lo haces desde el positivismo y desde salirte de ese espacio de negatividad constantemente para poder seguir dándole para adelante incansablemente y que esas dificultades y esos pensamientos negativos se vuelvan más bien tu alimento para decir, me voy a demostrar a mí mismo y le voy a demostrar a mi mente que soy capaz de hacerlo, aunque tenga todo en contra, aunque el día esté gris, aunque me hayan dado una mala noticia, hoy no voy a dejar que nada se interponga entre mí y entre ese objetivo. Y yo espero que realmente te lleves esto contigo. Siempre lo digo, no soy coach, no quiero serlo, no soy gurú, no soy absolutamente nada. Soy un ser humano igual que tú, que comparte vivencias, que yo quisiera que en algún momento, o hubiese querido yo en algún momento, alguien hubiese compartido conmigo porque me habrían solventado un sinnúmero de cosas. Así que ya lo sabes, una mente positiva te lleva por un camino positivo. Con eso cerramos este episodio de podcast. Espero que de verdad le hayas sacado valor, le hayas sacado todo lo que puedas y sobre todo lo pongas en práctica. Hago este podcast para ustedes, hago este podcast para ti. Han habido muchas cosas a lo largo de mi vida, sobre todo como inmigrante en los Estados Unidos, que viendo a muchas otras personas que de repente sus vidas no han ido en una dirección correcta, sé que muchas de las cosas que me han pasado a mí, tanto positivas como negativas, te pueden ayudar a hacia dónde ir o hacia dónde no ir por lo negativo, porque aprendemos de lo positivo y de lo negativo. Así que, como siempre te digo, para mí es muy importante que compartas este podcast. Mándale el enlace a alguien más que sientas que pueda beneficiarse de esta información. Deja tus comentarios abajo, son súper importantes para mí. Si eres persona que de repente se siente constantemente negativa, pero mira, dice, ¿sabes qué? Este podcast me funcionó porque es verdad. O no es verdad, o estoy totalmente en desacuerdo. Deja tus comentarios, de eso se trata. Muchos de estos comentarios los voy a leer en un próximo capítulo de Ponle Huevos. Pero ya sabes, escúchalos, compártelos, suscríbete en cualquiera de las plataformas, si lo ves en YouTube, si lo ves en Spotify, si lo ves en Apple, suscríbete para que te puedas enterar de un próximo episodio de Ponle Huevos, un podcast dedicado a tu productividad. Ya tenemos sponsors, señores, ya tenemos sponsors y ya tenemos patrocinantes y este episodio viene a ustedes cortesía de Create Media Agency, una agencia de crecimiento a nivel digital para todos pequeños negocios. Hoy los pequeños negocios todos necesitan definitivamente tener una presencia digital, necesitan tener sus redes sociales, necesitan hacer marketing, necesitan pautar publicidad. Y cuando empecé a trabajar con Create Media Agency hace 6 años atrás, me di cuenta que hay muchos negocios que no pueden pagar una agencia de publicidad o una agencia de marketing digital que los ayude para que sus negocios se vean como un negocio de $1 millón. ¿Por qué? Porque son un pequeño negocio.
porque ser un pequeño negocio a veces es difícil, no podemos pagarle a las grandes agencias, pero Create Media Agency siempre va a tener una opción para ti. La información de Create Media Agency está en la parte de abajo. Como te dije, si quieres escalar tu negocio a nivel digital, necesitas ayuda y no tienes el presupuesto más grande, Create Media Agency ha ayudado a más de 100 negocios o 100 pequeños negocios en los Estados Unidos a escalar significativamente su facturación, su presencia digital, etcétera, etcétera. Así que ya lo sabes, les dejo la información abajo, pero ya saben, comenten, compartan, pero sobre todo manténganse en comunicación. Si quieres que hable de un tema específico en un próximo episodio, coméntalo abajo, que definitivamente vamos a leer los comentarios y vamos a utilizar tus comentarios, valga la redundancia, para crear un próximo episodio de Ponle Huevos, un podcast dedicado a tu productividad. Yo soy James Tajan, tu host. Espero que hayas disfrutado de esta maravillosa conversación que hemos tenido tú y yo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.